Hoy vamos a presentar el inventario de depresión de Beck-2 o simplemente BDI-2. El BDI es un instrumento autoinforme que se utiliza para medir la gravedad de la depresión en adultos y en adolescentes a partir de los 13 años. En cuanto a la fiabilidad y la validez, se ha demostrado que el BDI es un instrumento fiable y válido, con coeficientes de fiabilidad superiores a 0,80 en pacientes psiquiátricos. Además, posee validez concurrente y de constructo, lo que significa que efectivamente mide los síntomas depresivos y los diferencia de otros trastornos psiquiátricos. El BDI original fue creado por Aaron Tenkin Beck y colaboradores en 1961. Se basó en las descripciones clínicas y verbales de los propios pacientes con depresión. De estas observaciones surgen 21 ítems, cada uno representando síntomas y actitudes típicas de la depresión. Los ítems iban desde aspectos emocionales como el estado de ánimo y la culpa, hasta síntomas físicos como el insomnio o la pérdida de apetito. Cada ítem se calificaba en una escala de 0 a 3 según la intensidad del síntoma. En su versión original, el BDI era aplicado por entrevistadores y la evaluación tardaba entre 10 y 15 minutos. En los años 70, Beck y su equipo de la Universidad de Pensilvania realizaron una revisión del instrumento, conocida como BDI-1A, que se publicó en 1979. Algunos de los cambios fueron que se simplificaron las redacciones, evitando las dobles negaciones, que se limitaron las respuestas a 4 opciones por ítem y que se ajustaron algunos de los enunciados. A pesar de esta actualización, muchos de los investigadores siguieron utilizando la versión original, ya que la nueva pasó casi inadvertida. En 1987 se publica un manual técnico del BDI-1A, con ligeras modificaciones en los rangos de interpretación de las puntuaciones. Sin embargo, con la llegada de los nuevos manuales diagnósticos de la APA, el DSM-3 y el DSM-4, surge la necesidad de actualizar el BDI para que refleje los criterios modernos de la depresión, como por ejemplo que el BDI solo evaluaba la pérdida de apetito y de sueño, pero no los incrementos, que también pueden darse en depresiones atípicas. El BDI tampoco incluye ítems como la agitación o la lentitud psicomotora, síntomas relevantes en el DSM-3 y DSM-4. Finalmente, en los años 90, con las nuevas definiciones del DSM-3 revisado y el DSM-4, se reconoce que el instrumento necesita una revisión profunda. Además, algunos de los síntomas del BDI original, como el cambio en la imagen corporal, pérdida de peso o preocupación somática, habían perdido relevancia clínica con el tiempo. Esto llevó a la creación del BDI-2, publicado en 1996, que reemplazó oficialmente al BDI-1A y se adaptó a los criterios modernos de diagnóstico de depresión. Después de muchos años del uso del BDI y del BDI-A, en 1994, Beck y sus colaboradores comenzaron el trabajo piloto para desarrollar el BDI-2, con el objetivo de actualizar los ítems y adaptarlos a los criterios diagnósticos del DSM-5. Se realizó un diseño de nuevos ítems, una nueva versión en la que se añadieron ítems que no existían en el BDI-A, pero que eran claves para describir los síntomas de la depresión moderna. Se realizó el cambio de ítems anteriores, reescribiéndolos con la finalidad de que reflejasen mejor la forma en la que se manifiestan ciertos síntomas. Por ejemplo, el ítem insomnio ahora incluye tanto la falta de sueño como el exceso del mismo y se renombró como cambios en el patrón de sueño. El ítem de pérdida de apetito pasó a llamarse cambios en el apetito, ya que ahora considera tanto el aumento como la disminución del mismo. Y el ítem pérdida de peso fue eliminado del instrumento, porque ya no se consideraba relevante para todos los casos de depresión. Cabe destacar que solo los ítems castigo, idea de suicidio y pérdida de la libido se mantuvieron sin ningún tipo de cambio, y los demás fueron revisados y renombrados, como por ejemplo el ítem autoacusación pasó a llamarse autocrítica. En cuanto a su uso clínico, aunque el BDI-2 es fácil de aplicar y calificar, su interpretación debe ser realizada únicamente por profesionales capacitados en el ámbito clínico. Y esto se debe a que la depresión puede presentarse junto con otros trastornos, como la ansiedad, la esquizofrenia, por lo que no debe emplearse como única herramienta de diagnóstico. A todo esto, dado que la depresión puede estar muy asociada con el riesgo de suicidio, es fundamental que el clínico revise cuidadosamente los resultados del BDI-2. Debe prestar especial atención a las respuestas de los ítems 2, que evalúa el pesimismo, y el ítem 9, que indaga sobre pensamientos o deseos suicidas. Esto puede ser indicadores de riesgo y requiere de una intervención inmediata o una derivación adecuada.
Según un estudio publicado realizado con una muestra de 316 miembros de los colegios oficiales de psicólogos de España, el BDI es el quinto test más utilizado por los psicólogos españoles en sus prácticas diarias, consolidándose en la misma posición que lo situaba un similar hace 10 años. De hecho, el BDI cuenta con traducciones castellanas válidas en España para todas las versiones previas. La adaptación española del BDI 2 se ha desarrollado siguiendo un cuidadoso proceso de traducción de la versión original y de estudio de su aplicabilidad y comprensibilidad, realizando un exhaustivo análisis de sus propiedades psicométricas en 3 muestras de pacientes externos con diversos trastornos psicológicos, 2 muestras de adultos de poblaciones generales y 2 muestras de estudiantes universitarios. Estos análisis sugieren que la adaptación española del BDI 2 muestra buenos índices psicométricos como instrumentos de medición de la presencia y gravedad de la sintomatología depresiva. Índices que se asemejan a los que presentan la versión original o las adaptaciones realizadas en otros países. Estas buenas propiedades psicométricas recomiendan su utilización en la población española tanto en ámbitos clínicos como de investigación. Debemos saber que en cuanto a la aplicación del test, es muy fácil aplicarlo y además es muy fácil de utilizar. Más o menos requiere entre 5 y 10 minutos. Es parecido al BDI 1A. Los pacientes con depresión grave o trastornos obsesivos suelen tardar un poco más de la media. En cuanto al entorno de evaluación, debemos saber que debe ser iluminado para una correcta lectura y además silencioso, para mejor concentración. Este test se puede aplicar de 2 formas, mediante una autoaplicación o mediante una aplicación oral, que normalmente se utiliza cuando el paciente no puede leer y comprender el contenido de los ítems adecuadamente o tiene problemas de concentración. En cuanto a la autoaplicación, se le solicita al paciente que lea detenidamente las instrucciones, que básicamente difieren del BDI 1A. Se le solicita al paciente que elija las afirmaciones más características de las últimas 2 semanas, en vez de la última semana como el anterior. El inventario consta de 21 ítems, de los cuales se debe señalar del 0 al 3 la afirmación con la que más se identifica. Si hay más de una afirmación con la que se identifica el paciente, se debe elegir el número más alto. Además de ello, se invita al paciente a asegurarse de leer todas las afirmaciones antes de hacer la elección y además de no haber elegido más de una respuesta para cada grupo. Buenos días, Jimena, ¿qué tal? Te traigo un vasito de agua por si lo quieres, ¿vale? Gracias. Mira, hoy vamos a hacer un test. Como estás viendo, en el test tienes que rellenar con tus datos, ¿vale? Tienes que poner tu nombre, estado civil. Si quieres, léete las instrucciones y si tienes alguna duda me dices, ¿vale? Vale. Como estamos viendo, el ambiente tiene buena iluminación para que ella pueda leer correctamente cada ítem. Y además hay un ambiente silencioso para que se pueda concentrar. Como nuestra paciente no tiene ningún problema de lectura, va a hacer una autoaplicación del test, de forma que ella misma lo va a leer y lo va a realizar. ¿Ya has terminado? Sí. ¿Has tenido alguna duda o tienes No. alguna pregunta? No. Perfecto, pues muchas gracias. Del anterior también se puede aplicar oralmente, de modo que se dice en voz alta las instrucciones y se le entrega una copia a la persona evaluada, para que así lo pueda seguir. Al indicar la selección se debe leer de nuevo por parte del evaluador para confirmar la afirmación seleccionada. Se debe animar a la persona con tacto a que reflexione y se tome su tiempo para realizar su elección. Cuando hemos terminado de aplicarlo, ya sea de una forma o de otra, se debe inspeccionar con cuidado todas las respuestas y además asegurarnos de que no se ha saltado o se ha dejado en blanco ningún ítem, para poder completar el omitido. Se hizo una investigación aplicada en pacientes para estimar los efectos de sesgos de memoria y respuesta y no se encontró ningún efecto significativo, pero algunos autores señalan que las aplicaciones repetidas pueden producir puntuaciones totales más bajas en posteriores aplicaciones. Además, también se han cuestionado el orden fijo de los ítems y se recomienda que se presenten de forma aleatoria, pero esto puede presentar problemas para algunos pacientes psiquiátricos que tienen dificultades para seguir afirmaciones desordenadas. Hay algunos pacientes con depresión grave que muestran un pensamiento dicotómico, donde todo se categoriza como muy positivo o muy negativo, pero este pensamiento excesivamente negativo puede ser un síntoma cognitivo central de la depresión más que un sesgo de respuesta per se. Normalmente los pacientes con depresión moderada suelen presentar respuestas variadas, por lo que si un paciente da la misma valoración a los 21 ítems, se le debe comentar que las personas casi nunca experimentan cada síntoma con el mismo grado de gravedad y así puede reconsiderar alguna de sus respuestas. El BDI-2 se puntúa sumando la respuesta de los 21 ítems. Cada ítem se responde en una escala de 4 puntos, que varía de 0 a 3.
Si una persona elige varias opciones de respuesta en un ítem, se utiliza la alternativa con la puntuación más alta. La puntuación total máxima es de 63. Para interpretar las puntuaciones se realizaron procedimientos con el propósito de desarrollar un conjunto de puntuaciones de corte para poder evaluar la gravedad de la depresión en pacientes con trastorno de depresión mayor. En concreto, se investigaron mediante los pacientes de la Universidad de Pensilvania, que fueron clasificados en 4 grupos. El primero, ligeramente deprimidos, otro, moderadamente deprimidos, el siguiente, gravemente deprimidos y por último, un grupo de no deprimidos. De los 127 participantes, 72 fueron diagnosticados con un episodio único o de depresión o recurrente y 44 clasificados como no deprimidos. A continuación, se obtuvieron puntuaciones de corte óptimas para el BDI-2 mediante curvas ROC, en español, curvas de rendimiento diagnóstico. La decisión de usar puntuaciones de corte diferentes para el BDI-2 debería basarse en las características concretas de la muestra y el propósito para el que se esté usando. En concreto, para el objetivo de desarrollar un instrumento para la depresión mayor con propósitos clínicos, como en nuestro caso, la sensibilidad del test debe considerarse más importante que la especificidad. De esta forma, el clínico querrá adoptar un umbral relativamente bajo, para que se disminuya la probabilidad de falsos negativos, de forma que las puntuaciones totales de los pacientes diagnosticados son los siguientes puntos de corte. Para diagnosticar depresión mínima de 0 a 13, leve de 14 a 19, moderada de 20 a 28 y grave de 29 a 63. Sin embargo, si se utiliza para investigar, es importante obtener un grupo de personas con depresión tan puro como sea posible, de modo que la puntuación de corte debe elevarse para reducir el número de falsos positivos, dándole más importancia a la especificidad. Al evaluar las puntuaciones, los profesionales deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, que todos los inventarios de autoinforme están sujetos a sesgos de respuesta. Algunos individuos pueden informar de más síntomas de los que tienen y producir falsas puntuaciones, o por el contrario, negar síntomas y recibir de manera falsa puntuaciones bajas. Además, es importante tener en cuenta que el BDI-2 refleja el grado de depresión y no el diagnóstico de depresión. Para poder establecer un diagnóstico requieren de examen de un clínico. Además, al solamente proporcionar una estimación de la gravedad de la depresión, es importante prestar atención al contenido de los ítems específicos, en particular al ítem de la ideación suicida, de forma que los pacientes que responden números altos en estos ítems deben ser examinados minuciosamente respecto a su potencial de suicidio. También es importante examinar el patrón global de los síntomas depresivos, ya que no solo refleja síntomas cognitivos y afectivos, sino también somáticos y vegetativos. Por ejemplo, hay pacientes con ideación suicida que no lo expresarán, sino que habrán dejado de comer o de dormir, de forma que los clínicos deben indagar más las tendencias suicidas.